Buenos días. Ya no sé más qué hacer para entretenerlos. Les había prometido la clase pasada mostrarles que tengo un muñeco de Poe, que no es mi obsesión, no es solo retórica. Tengo un muñeco de Poe que me acompaña día a día, acá, junto con el cuervo. Hoy nos va a ayudar también, hoy nos va a asistir en el duro trance que nos toca, que es trabajar con la desdichada de Carlos Fuentes. Bien, bienvenidos entonces a la clase de hoy, ahora sí, a la clase de hoy lunes. Espero que estén muy bien, que estén lidiando lo mejor posible con el contexto, que no es para nada promisorio, pero bueno. Respecto de las consignas, quería hacer alguna aclaración antes. Bueno, habrán visto, vengo un poco demorada con las correcciones. Bueno, tengo muchos trabajos, por suerte. Así que bueno, sabrán ustedes también disculpar las demoras. Van viendo que a medida que van haciendo también, que voy terminando de corregir las consignas, subo al Padlet. Lo que pasa es que también me toma mucho tiempo corregir las de las consignas anteriores, las de los que entregan tarde y demás, entonces vengo siempre un poco corriendo de atrás. Ya hice las paces con eso, hice las paces con que parte también de la pandemia para mí es nunca estar al día, en nada. Así que hice las paces con eso y ya estoy bien. Espero que ustedes también encuentren un lugar en su corazón para hacer las paces con que eso también va a ser una constante de nuestra cursada. Respecto de las consignas también quería llegar. Recuerden que no solo se trata de hacerlas, sino también de invitarlos a ustedes a reflexionar sobre ellas. No significa con eso que tengan que ustedes mandarme una reflexión por escrito ni nada por el estilo, la idea es un trabajo al interior de cada uno de ustedes. Recuerden que, como siempre trabajamos en esta clase, o por lo menos esta es la perspectiva teórica, el supuesto teórico que fundamenta nuestra práctica con consignas tiene que ver con que escribir es también seguir una consigna propia. Así que por eso es de tan radical importancia el hecho de que todos sepamos con qué consignas nos sentimos más a gusto o qué consignas logran sacar de nosotros determinadas cosas que estamos buscando en cada uno de los momentos, ¿no? Cuando escribimos. Esa es una de las consecuencias felices que tiene esta modalidad que ha tenido que adoptar la materia, que es la modalidad virtual. Digo consecuencias felices porque se tuvo que centrar muchísimo más en la escritura, la materia tenía mucho más contenido teórico, mucha más lectura también, y bastantes menos consignas de escritura. Nos tuvimos que centrar ahora básicamente en la tarea también de la escritura, lo cual me parece que ha sido todo ganancia para la materia. Digo, pocas cosas han sido buenas de esta pandemia, muy pocas. Esta ha sido una, así que espero que ustedes también la estén sabiendo aprovechar, ¿sí? Bien, ahora sí, el texto que nos convoca hoy es La desdichada de Carlos Fuentes. Tengo por allá el libro, no traje el libro, miren lo que vamos a leer hoy, van a ver el estado en el que está, decrépito, ¿no? La primera vez que leí este texto lo leí en fotocopia. Y el texto, además de que, bueno, ya tiene todas las marquitas con lo que quiero leer y todo, está subrayado hasta diríamos, hasta la alucinación, hasta casi hacerme parecer como una demente, ¿no? Si les muestro algunas hojas, por ejemplo, fíjense, ¿no? Tengo el libro que me compré después, pero no tiene esta magia. No tiene la magia de todo lo subrayado y del escrachado. Entonces, siempre sistemáticamente a la hora de elegir con qué dar clase, vuelvo sobre mi fotocopia raída porque me da muchísimo cariño y mucha ternura. Bien, la desdichada entonces, con este texto cerramos la participación de Carlos Fuentes en nuestro programa. Carlos Fuentes es el autor al que más clases le vamos a dedicar en todo el año. Y le dedicamos, yo creo, bastante, porque en primer lugar yo elijo transitar una de las etapas más importantes, más fecundas de la literatura latinoamericana del siglo XX, que es el boom, lo elijo transitar centrándome en la figura de Fuentes, ¿sí? Por un lado eso. Y por otro lado también porque creo que metodológicamente Fuentes nos ofrece algunas cuestiones sobre la escritura, en definitiva, que es lo que a nosotros más nos convoca, que son muy interesantes para trabajar, ¿sí? También por eso es que le quería dedicar y porque también quiero que, digamos, con él vamos a ver algunas cosas sobre también qué significa ser, en definitiva, un escritor, ¿no? Esto que venimos viendo desde que lo empezamos a trabajar con
con la muñeca reina y después Aura y bueno, ahora la desdichada. Lo que quiero decir con esto es que si a alguno no le gustó Carlos Fuentes, sepa que bueno, que por lo menos este es el último texto que vamos a ver, no es que va a volver a aparecer después en el programa ni nada por el estilo, así que pueden quedarse muy tranquilos. El texto que vamos a leer hoy, por otra parte, también me interesaba para ver justamente, es un texto, voy a empezar por el comienzo, forma parte de una novela, de un libro que se llama Constancia y otras novelas para vírgenes, ya se los mencioné en alguna oportunidad. Es un libro, una publicación de 1990, ¿sí? Y justamente también lo incluí porque quería que viéramos, digamos, habíamos visto en Carpentier, habíamos visto una sola obra, habíamos visto en Rulfo sus dos obras, pero bueno, en definitiva son nada más que media, en primer lugar, son dos obras de una obra muy exigua y en segundo lugar, hay un año nada más entre una y la otra, ¿no? Quería también que Fuentes nos ofreciera, un autor muy prolífico como él, nos ofreciera la posibilidad de ver dos textos muy distantes en el tiempo, también tres textos, en definitiva, muy distantes en el tiempo, ¿no? Una producción que corresponde a la década del 60 y otra que corresponde a 30 años después, ¿sí? Vamos a ver entonces algunas cuestiones sobre este devenir de la obra de Fuentes que me gustaría que ustedes pudieran revisar. Decía, La desdichada forma parte, decía, de este libro, Constancia y otras novelas para vírgenes, que nos presenta además, a mí vieron que me gusta mucho también hablar como desde lo bibliográfico, ¿no? O sea, también hacer como una especie de lectura desde lo que tiene que ver con el soporte, el libro, porque creo que también nos compete a nosotros como escritores y porque creo que también muchas veces nos da ideas, ¿no? Para pensar algunas cosas. Constancia, decía, nos presenta una serie de textos largos, la mayoría son de largo aliento, como La desdichada, que fíjense, están concatenados entre sí. O sea, todos los textos están vinculados de alguna manera, uno con otro, ¿no? Así, y se van vinculando de esa manera. Eso a mí me parece una singularidad, algo, por un lado iba a decir, va a sonar paradójico esto que digo, es una singularidad y por otro lado también es reflejo de una época. Empiezo por lo primero. Bueno, primero explico cómo es la relación. En este caso particular, este texto es el segundo del libro y se concatena con el anterior, van a ver por qué. En el anterior hay uno de los personajes, una mujer que sueña, y ese sueño vendría a ser este segundo relato. Este sueño que es además, que la tiene, digamos, en definitiva, como un poco por protagonista. Eso no significa que el relato sea un texto onírico, tampoco me parece que habilite la lectura onírica del texto, ¿no? Pero sí me parece que es interesante para pensar en la forma en la que se vinculan los textos adentro de un libro uno con otro. Nosotros habíamos visto algo de eso, ¿no? La forma de organización del libro cuando vimos a Quiroga, ¿se acuerdan? Allá lejos de ese tiempo. Y yo les comentaba que Quiroga, sobre todo en sus primeras publicaciones, sobre todo, por ejemplo, en Cuentos de amor, de locura y de muerte, que es de 1918, lo que él consideraba era que un libro tenía que ser muy variopinto, ¿no? Tenía que mostrar distintas aristas de su faceta como escritor. Entonces había un cuento hiperrealista, como Una estación de amor, unos cuentos que los que podríamos llamar esos cuentos de monte, a los que hacíamos referencia cuando vimos la clase sobre él, unos cuentos que podríamos pensar cuentos de corte fantástico, ¿sí? Porque eso era lo que daba cuenta de su calidad como escritor, ¿no? Esta especie como de, bueno, puedo jugar en todas las canchas, en definitiva. En el boom, cuando vimos, o un poco antes del boom, cuando vimos, por ejemplo, a Carpentier, ¿se acuerdan que yo les comenté, ¿no? Que los dos textos que leímos formaban parte de un libro que se llamaba Guerra del Tiempo, ¿no? Y que justamente lo que unía a todos los textos tenía que ver justamente con esta mirada problematizada sobre el ordenamiento temporal que podríamos pensar que compartimos en Occidente, en el Occidente actual, ¿no? Bueno, toda la generación del boom va a tender también a pensar que, y después también, ¿no? Que va a tender que hay que, digamos, una de las claves para presentar un libro de cuentos, por ejemplo, un libro de relatos, tiene que ver con que tiene que haber como una especie de temática común, ¿no? O algo que aúne a los textos entre sí, que les dé cierta homogeneidad. Bueno,
hacia la década del 90, fíjense cómo aparece esta otra variante en Fuentes que, digamos, va como un paso más allá de la homogeneidad, que tiene que ver justamente con estas relaciones intratextuales que se plantean en el texto. Vamos a volver una y otra vez sobre la idea de la intratextualidad. Ustedes vieron en teoría literaria, seguramente, bastante y mucho mejor presentado de lo que yo pueda hacer ahora, pero el concepto de intertextualidad, ¿no? Que es cómo aparecen los textos de otros, en definitiva, en mi propio texto. Cuando digo texto, estoy usando como el término más abarcativo, ¿no? La acepción más abarcativa del término. Texto. Los textos de la cultura, en definitiva, se insertan adentro del texto propio. Bueno, la intratextualidad hace lo mismo, pero con la obra de un mismo autor, ¿no? Y fue algo que se dio mucho en la década del 90. Se dio con un montón de autores que escribieron por el periodo. En particular, digamos, nosotros vamos a ver más adelante, al final del programa, vamos a ver a Roberto Bolaño, quien trabajó muy bien desde esa perspectiva. Y también voy a poner, por ejemplo, un ejemplo de un autor emblemático de la década del 90, que fue Paul Auster, ¿no? El norteamericano. Bueno, en Auster también, sobre todo en sus novelas de este periodo, en sus novelas, bueno, y en sus relatos, en sus libros de relatos también, van a ver que hay como una especie de cosmos de personajes que aparecen en una y otra, ¿no? Y que hacen que se vinculen entre sí de alguna manera las historias. Esto que nosotros un poco habíamos visto empezaba con Faulkner, con la creación de este Yoknapataupa, que era como una especie Yoknapataufa, que era como una especie de universo, de cosmos geográfico, pero también de personajes que creaba Faulkner para dar cuenta del conjunto de sus historias. Bueno, algo así remozado, traído de nuevo hacia la década del 90, ¿no? A mí, digamos, hago esta salvedad porque, insisto, me interesa lo que tiene que ver con la producción bibliográfica. Saben que además, como yo trabajo en la industria editorial, siempre me gusta pensar en esas cuestiones. Y además para también pensar que incluso el ordenamiento de textos en un libro, ¿no? El ordenamiento de cuentos en un libro, también, si se fijan ustedes, sigue muchas veces criterios que son como contextuales, ¿no es cierto? Lo que en determinado momento considera la zeitgeist, como decimos siempre, ¿no? El espíritu del tiempo de determinada época, considera que es la forma en la que debe organizarse un libro de cuentos. Me interesaría saber qué es lo que para ustedes debería ser o no sé si debería ser, ¿no? Pero qué ideas tienen ustedes en relación al armado de una antología de cuentos, ¿no? Me parece que es algo que uno debe, por lo menos los que escribimos narrativa y los que escribimos, ¿por qué no? Narrativa breve, tenemos también que cuestionarnos, ¿no? Bueno, ¿esto cómo va a salir? ¿Va a salir publicado en un formato libro? Bueno, en el caso de que esa sea la opción, ¿qué voy a hacer, no? ¿Voy a reunir solamente los textos que tengo escritos hasta ahora? ¿Voy a pensar en algo que vincule a unos con otros? Bueno, nada, cosas a pensar. Sobre el texto que vamos a leer hoy, entonces, El hermoso, la desdichada, sé que siempre es un cuento polémico, siempre me encanta porque en general no los convence demasiado. Me dicen, no, bueno, los anteriores más o menos, pero la verdad, no. Presenta cierto rechazo. Vamos a ver si logro convencerlos de lo contrario. Quizás no. Lo cierto es que a mí es un texto que me encanta, me gusta mucho trabajarlo. Me gusta además tener esta especie como de relación de largo término con Fuentes en el programa. Quiero decir que nos acompañe y que podamos ver también el desarrollo de un escritor sobre una serie de temas y de obsesiones que vamos a ver que son un poco las mismas durante todo este tiempo, ¿no? Siempre me acuerdo que María Negroni decía, ¿no? Un buen escritor en realidad tiene un abanico de unas 3, 4, no más, obsesiones, ¿no? Y que esas obsesiones las puede percibir muy rápidamente, porque son las constantes, ¿no? En los 40 años, 50 años que produce Carlos Fuentes, bueno, hay algunas cosas que le siguen preocupando una y otra vez sobre las que cree que es necesario volver, y eso es lo que hace, en definitiva, a una obsesión. En la desdichada nosotros nos vamos a concentrar para el análisis. Voy a tratar de hoy ser mucho más breve, porque ya sé que se los prometí también para la clase pasada y al final me quedó re larga, ¿eh? No crean que no soy consciente de eso. Pero quiero decir, voy a tratar de ser más breve, porque voy a tratar de centrarme también como en dos aspectos grandes del relato.
porque no voy a analizar solamente, digamos, el relato en sí mismo, sino también esta dimensión que me interesa, que es el relato, digamos, en el conjunto de la obra de Fuentes, también por eso lo vemos al final, ¿sí? Bien, por un lado, decía, el primer orden de nuestras preocupaciones sobre la obra, sobre la desdichada, va a tener que ver con la figura del narrador. En este caso, ya no ese narrador complejísimo, difícil de pensar en relación a la segunda persona que nos propone Aura, pero sí, sin lugar a dudas, un narrador diferente que se corre de la convencionalidad de la tercera persona e incluso de la primera, que es esta especie como de narrador alternado, ¿no es cierto? Que no tiene una justificación, no hay una justificación, algo que nos diga por qué habla por momentos este Bernardo, este Tonio, que cada uno se presente a sí mismo, ahora vamos a volver sobre eso, pero que cada uno se presenta a sí mismo con su propia voz. Incluso la forma en la que está organizado en el texto, ¿vieron? El nombre del personaje y el parlamento de lo que dice, ¿no? ¿Se entiende cuando digo lo de que no... ¿Se entiende, Pau? Que es el único que está acá para escucharme. ¿Se entiende cuando digo que no hay nada que justifique, no hay un marco del relato que justifique que hable uno y otro? ¿Sí? Eso para mí hubiese sido una opción un poco más obvia. En este caso, fíjense, para mí también eso es lo que lo vuelve interesante al texto. No terminamos de entender por qué es que aparecen estas voces así, estas alternancias, en algo que, como veíamos en algún momento, también empieza a trabajarse justamente con la generación del boom, que es esta especie de prescindencia, podemos pensar, en algunos casos por lo menos, la prescindencia de la figura del narrador de tercera, ¿no? Esto que lo habíamos visto muy bien como una de las técnicas innovadoras que aparecían en Rulfo, que vuelve a aparecer acá con esta especie sí, porque es una alternancia, ¿no? En general va uno, después el otro, después el otro. Pero que por otro lado también sirve para que cada uno de los personajes, y esto lo habrán notado ustedes, ¿no es cierto?, se presente a sí mismo con su propia voz, ¿no? Conocemos al personaje a partir de su singularidad del habla, y que los dos personajes tienen características lingüísticas, podríamos pensar, bien diferenciadas, ¿no? Está Bernardo, que es mucho más refinado, especie como de poeta de lo alto. Está Toño, que es mucho más mundano, ¿no? Pero también mucho más cerca de lo popular, ¿no? El propio Toño lo dice en algún momento. Fíjense que eso también le sirve un montón al autor, esto ya lo habíamos visto en alguna oportunidad, para tener que ahorrarse un montón de, el pase de información que le decimos, ¿no? Un montón de enunciación sobre el personaje. Y puede, en vez de decir sobre el personaje, mostrarlo, ¿sí? En vez de enunciar, mostrar. Y esto siempre decimos que es una buena... es un buen ejercicio a la hora de escribir. Por supuesto, es para escribir desde una estética, ¿no? Pero me parece que es un buen ejercicio para pensar como una especie de máxima de escritura, ¿no? Menos enunciar al personaje y más mostrarlo, ¿no? El personaje va a estar bien delineado cuando esa enunciación sea prescindente, no haga falta. Eso me parece que lo logra muy bien. Hay unos momentos igual en los que hablan los dos juntos, las cosas, otra vez, ¿no? Sin la justificación, no terminamos de entender nunca muy bien y eso me parece que está muy bien. Bien, hasta ahí sé que no hay polémica, ¿no? Van a decir, sí, es verdad, lo había notado. Bien, sí. Estarán más o menos de acuerdo. Les parecerá más o menos atractivo el trabajo sobre el narrador en este cuento. Bien, el segundo campo en el que quiero que nos concentremos tiene que ver con el género, ¿sí? Con el género al que pertenece el relato. Y acá sí siempre aparecen algunas polémicas. ¿Por qué? Porque, a ver, tradicionalmente este cuento ha sido trabajado muy bien desde la teoría literaria incluso y desde la crítica, muchas veces desde la perspectiva de la teoría psicoanalítica, ¿no? O desde la teoría de la psicología en general, digamos, para ser más general. Un texto que trabaja sobre una serie de lecturas que trabajan sobre la idea de, bueno, el delirio, de cómo se construye también el delirio, cómo aparece el deseo en la relación entre Toño y Bernardo y la relación en esta especie en el maniquí que funciona como una especie de catalizador de ese deseo, ¿no? Como una especie de vórtice del deseo. Dejo texto respecto de esto en el Classroom, si quieren leerlo. Es una interpretación, me parece interesante, si bien no es estrictamente de las más, que trabajan más desde la perspectiva de la psicología, me parece que aporta bastante a esta
a esta lectura. Esta entonces es la lectura predominante que ha hecho la crítica sobre La desdichada. No es, sin embargo, la lectura que más me interesa a mí. También es verdad, hay algunos autores que han elegido pensar este texto desde la perspectiva del género fantástico, ¿sí? Por supuesto, a la cabeza está María Negroni, de quien ustedes ya leyeron algunos de sus impresiones sobre los dos cuentos pasados, y que considera que este cuento viene en definitiva como a cerrar también, a cerrar no, porque sigue trabajando con esto, ¿no? Pero a trabajar desde esta dimensión, ¿no? Desde la dimensión propia del género fantástico. Y ustedes se preguntarán, ¿pero dónde está el fantástico exactamente acá? Bueno, acá vamos a ver nosotros, entonces acá vendrá mi capacidad oratoria para ver si logro convencerlos o no de que hay una lectura posible también que escapa a la lectura realista. Recuerden que también, por eso elijo trabajar con este cuento, también me interesa que nosotros veamos cómo un autor, en este caso como Fuentes, trabaja desde una matriz genérica, ¿no? Trabaja como desde instalado adentro del género fantástico, pero manejando una serie de matices del que nosotros hemos visto por lo menos 3 variantes diferentes, ¿no? Hemos visto cómo el género se concentra en la atmósfera, en ese cuento que hacíamos mención cuando empezamos a leer, que es la muñeca reina, cómo el género puede aparecer de su manera más, voy a usar muchas comillas para esto, pura, ¿no? Detesto el concepto puro, pero además en este caso me parece que tampoco estoy tan segura de que aplique, ¿no? Pero quiero decir, un relato fantástico a la manera de Poe, o a la manera de los grandes cultores del género. Por último, entonces, a mí me parece que quería que ustedes vieran también en este cuento, en La desdichada, cómo lo fantástico se abre, ¿no? Como si fuese con una cuña, se abre, más que nada casi como una posibilidad interpretativa que se construye como desde los márgenes mismos de la interpretación, ¿sí? Casi como una lectura secundaria, ¿no? Secundaria me refiero en segundo lugar. En este caso, fíjense, ¿no? Si dijimos, si en la muñeca reina el fantástico se concentraba en esa atmósfera, un poco a la manera de Lubina, ¿sí? El fantástico se concentraba en esa atmósfera, ¿no? Esa atmósfera perturbadora, esa atmósfera inquietante, esa atmósfera que nos movía a la vacilación. Bueno, en este caso, el elemento fantástico, el único elemento fantástico zozobrante del texto va a estar concentrado no ya en un lugar, en un espacio físico, sino en un objeto. Con el objeto me refiero, por supuesto, a el maniquí. Y eso ya es una linda torsión del género, de esas que a mí me gustan tanto, como para trabajar. Con esto, si no los convencí, pienso seguir trabajando, de modo tal de terminar de venderles la idea. Quiero decir, Fuentes tiene un montón también escrito de fantástico a la manera clásica, ¿sí? Si a alguno le interesa indagar un poco más en eso, hay unos relatos, yo en otros, los años presenciales, ¡ay, qué buen título para un libro! Los años presenciales. En la presencialidad, esa palabra la odio. En la presencialidad solíamos trabajar 2 textos más, uno que se llama Chuck Moll, les digo por si les interesa, Chuck Moll, y otro que se llama Blood, que es un cuento sobre un vampiro. Un vampiro azteca, podríamos pensar. Así que muy interesantes los dos, y los dos son relatos muy de corte convencional, ¿no? Un momento también en el que, convencional, todo lo convencional que puede ser Fuentes, ¿no? Pero que de un momento en el que estaba explorando las aristas del género fantástico. Vamos a ver entonces algunas de las características de este fantástico que es conveniente que aparezcan en los relatos de esta índole, pero bueno, adaptados, siempre siguiendo mi hipótesis de lectura, que es muy debatible, como veíamos antes, pero una hipótesis al fin, que es la del género fantástico aplicado a esta novela, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿se acuerdan? Nosotros decíamos, cuando empezamos allá lejos ese tiempo a problematizar el género fantástico, hablábamos sobre el narrador no confiable. ¿Se acuerdan? Decíamos, bueno, una de las cosas en las que se cimenta el texto es en este narrador, ¡qué barbaridad! Es en este narrador en quien yo no puedo confiar demasiado. Yo doy siempre los ejemplos de mi querido, ya no hace falta ni que lo nombre, está acá, lo invoco, de mi querido Poe,
que son como los ejemplos más tradicionales del género, ¿no? Bueno, no puedo confiar mucho porque estaba borracho, estaba preso de una fuerte impresión, porque es un alcohólico, porque está loco, porque es un paranoico, ¿no? Como suelen aparecer. Hay cuentos para todo lo que estoy diciendo, ¿eh? Hay cuentos para todos los ejemplos que estoy diciendo recién. En La muñeca reina decíamos, ustedes vieron que el narrador no confiable, de paso esto me sirve como para hacer síntesis general, ¿no? Del autor y el género. En La muñeca reina decía, vimos que el narrador era no confiable porque, bueno, estaba un poco saturado de su vida cotidiana, ¿no? Decíamos, este Carlos estaba un poco aburrido de su vida cotidiana, de sus 29 años. Él mismo decía, ¿no? Bueno, ya un poco aburrido de que lo único que le produjera alguna excitación era una salida a la ciudad, aburrido de acostarse con secretarias y buscando como esta especie como de nuevas experiencias que le producía la vida. Eso nos habilitaba a nosotros a pensar, a desconfiar también de su interpretación del espacio, de esta especie de cámara mortuoria que se nos presentaba, pero también de la lectura de la situación en general. Bueno, no serás vos que estás queriendo fantasear, ¿no? Que estás queriendo flashear, que estás queriendo tener una vida interesante, Carlos. Bien, en Aura, por supuesto, el narrador es un tembladeral ontológico, ¿no? No sabemos ni siquiera quién es, no sabemos quién es ese yo que está detrás del tú, como dice Castañón. Difícilmente pueda yo tener alguna certeza sobre él, pueda yo confiar en definitiva en esa palabra. Por otro lado, ese tú al que alude permanentemente es nada más y nada menos que Felipe Montero, que es un hombre que ni siquiera se conoce a sí mismo, ¿sí? Porque después termina sacándose la máscara y convirtiéndose en ese que fue siempre, que fue el general Llorente, ¿no? Menos confiable que eso no vamos a obtener, por supuesto. Yo creo que en La desdichada, y acá viene una de las particularidades, y desde acá quiero empezar a tirar el hilo del cuento también, es que después hago estos gestos y después veo que cuando me subo a YouTube me guarda una de esas imágenes en las que estoy haciendo así con los ojos. Tengo que aprender a cambiar la portada de YouTube, pero realmente como me importa poco, no me gasto ni siquiera en averiguar cómo se hace. Decía, la clave para entender al narrador no confiable en La desdichada está puesta en algo en lo que no aparece, no es tradicional, no es de uso tradicional en el género. Quiero decir, no se le ocurrió ni siquiera a Poe. No, la clave está puesta en esta especie de excentricidad que tienen los personajes, ¿sí? Digo la palabra excentricidad, y esta es una palabra que, si están tomando apuntes, sería bueno que se copien en algún lugar. La palabra excéntrico aparece, no sé, 7 veces en el texto, 8 mínimo. Por eso digo, no es una clave, no es un capricho, no es una clave interpretativa puesta ad hoc por mí, sino que está en el texto, incluso está explicitada, ¿no es cierto? Estos personajes que son excéntricos en el sentido de raro, ¿no? Pero como una especie a ver, la excentricidad es una especie de rareza artificiosa, ¿no? Alguien que busca ser raro en este caso, ¿no? Una excentricidad que está muy, muy, muy pegada, por lo menos en este texto, también a la pretensión artística, ¿no? Estos dos, Bernardo y Toño, son dos chicos que quieren convertirse en escritores, quieren convertirse en poetas, en artistas, y como tal parece que se sienten impulsados, se sienten obligados a la excentricidad. A ver, es muy... visto desde esta orilla del tiempo, quizás eso no sea tan obvio y tan evidente, pero nosotros pensemos que a lo que alude en este momento es a un momento del arte también que está todavía recibiendo los últimos coletazos, ¿por qué no?, de las experiencias de las vanguardias. Y no había nada más excéntrico que el artista vanguardista, ¿sí? Que el artista de las vanguardias, me refiero a todas las artes, ¿no? Pero digo, si lo quieren ver como en su máxima expresión, siempre piensen en las artes plásticas, donde muchas veces, en muchos casos, de la excentricidad se construyó un culto, ¿no? Piensen en Dalí, ¿no? Como el personaje más... pienso en que la palabra excéntrico difícilmente a alguien le pueda sentar tan al dedillo como a él. Bueno, lo mismo también respecto de las artes de la literatura, ¿no es cierto? Donde también aparece que la excentricidad era casi como una especie de condición sine qua non del escritor y del músico. Ahora estoy pensando ¿cómo se llamaba? La que era la amante de muchos pintores y músicos, que era Alma Mahler.
que era la amante de Kokoschka, y ahora no me acuerdo de quién era la mujer. Bueno, había sido la amante de muchos. También Kokoschka el pintor, no sé si lo conocen. También cuando Alma lo dejó, para volver con su marido, cuando lo dejó, él un poco enloqueció y se mandó construir un maniquí, ¿no? Un maniquí con el que iba a todos lados. Vamos a ver que eso también aparece una y otra vez en la historia. O sea, van a ver que por algo lo retoma el cuento, ¿no? Digo, después voy a volver con algunos ejemplos. Con la que aparecía en todos lados y decía, sí, es Alma, ¿no? Y aparte la había luqueado exactamente igual que Alma Mahler. Y terminó siendo como una especie de aquelarre donde la mató, por suerte, al muñeco, ¿no? Donde la mató en público. Estaba un poco bastante loco Kokoschka, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la excentricidad era una marca muy fuerte de comportamiento artístico y muchas veces también la mitología del artista se construía a partir de ese carácter excéntrico, ¿no? Vamos a volver igual en un ratito sobre eso. Es algo que me encanta del cuento, que me parece que, además porque me encanta que se construya a partir de ahí el narrador no confiable, ¿no? Este narrador, en definitiva, en quien yo no confío, porque la verdad, vos te estás haciendo tanto esfuerzo por hacerte el raro, por hacerte el excéntrico, que no estoy muy segura de si lo que me estás diciendo tiene algún asidero o sos más bien vos el que estás flasheando, ¿no? En definitiva. Es entonces primer elemento del fantástico sobre el que quería regalar. Vamos a volver igual sobre él en un ratito. El segundo elemento de los tres que quería que trabajáramos tiene que ver con la temática. Habrán visto que ahí sí es indiscutible eso. El texto también trabaja con un tema que es muy caro al relato fantástico, que tiene que ver con el doble, por supuesto. Lo habrán visto ustedes. En primer lugar, el primer doble de todos, que son Bernardo y Tonio, que son como esta especie de dupla, que tiene una relación muy confusa, podríamos pensar, ¿no? Siempre hay alguien que en clase en general trae el componente homoerótico que también aparece entre los dos, ¿no? O sea, ¿cuál es el vínculo que los une? Como si también la muñeca, hay una lectura psicoanalítica sobre eso, ¿no? Si la muñeca viniese a sublimar ese deseo que en realidad tienen el uno por el otro. Bueno, ahí está como el primer doble del texto, pero sobre todo lo interesante de esta especie como de concatenación de dobles que aparecen en el texto tiene que ver con el carácter de la desdichada, ¿no? Esta desdichada que va mutando, va cambiando en el texto de perfil, después vamos a ver obedeciendo a qué, pero va cambiando de perfil en el texto y va apareciendo en distintos contextos, iluminada de distintas maneras, podríamos pensar, ¿no? Una iluminación metafórica, por supuesto, no literal, ¿no? Desde la novia trágica hasta, en un rato vamos a volver igual, hasta la idea de la cortesana, de la puta, ¿por qué no? Y hasta terminar en la imagen de la santa, ¿no? Que es un poco el arco que dibuja las posibilidades de la desdichada, ¿no? Me parece algo formidable que logre hacer todo eso con el mismo personaje y que, insisto, todo esto tiene que ver, alude en definitiva, son formas de trabajo sobre la temática del doble. Por último, y acá viene, me parece, como desde otro lugar, desde donde empezar a tirar, por último elemento del fantástico sobre el que quería que reflexionáramos tiene que ver con la vacilación, ¿no? Esta especie, como decíamos, de duda ontológica que el texto tiene que presentarse a nosotros como algo difícil de asir, ¿no? Algo que se nos resbala, que se nos escapa. Ahí la vacilación está concentrada, por supuesto, en el carácter de vivo o no vivo de la muñeca. Eso del maniquí, ¿no? De la desdichada. Vamos a seguir igual. Vamos a ver que la cadena semántica del texto que nos propone habilita cualquiera de estas lecturas. La muñeca, lo cierto, la desdichada, aparece permanentemente oscilando, ¿no? Entre la idea de si está viva o no viva. Usa verbos de lo vivo para personificarla, un poco a la manera de lo que pasa cuando en la cámara mortuoria de la muñeca reina no termina de decidirse sobre qué es lo que es la muñeca. ¿Se acuerdan? Esa parte, que para mí es formidable, ¿no? Esa parte del texto donde uno va leyendo y va como tambaleando, va ahí chocando contra las paredes del texto diciendo, bueno, pero es la nena, esa Milamia, es una muñeca, es la nena, es una muñeca. Bueno, lo mismo respecto de
de este texto en particular, ¿no? Ahora voy a leerles un fragmento donde eso queda bastante puesto de manifiesto. ¿Se entiende, no? Es como 3 ejes. Ven que estoy haciendo súper rápido. Después a todos se me va al tacho, como siempre, pero ven que estoy haciendo súper rápido. 3 ejes de lo fantástico que podemos rastrear en el texto, que son, decíamos, a un breve repaso, el narrador no confiable, la temática, el tema del doble propiamente dicho, y la vacilación, cómo se registra la vacilación en el texto, cómo aparece, y algunos dirían también desaparece en el texto permanentemente. Voy a leer con ustedes. Esperen porque me perdí. Ah, no, acá estoy. Página 94. Me marqué mal las citas acá en el texto. Hoy que me había hecho todo tan prolijo, miren, acá. Página 94, es el mismo apunte que tienen ustedes, así que lo pueden seguir ahí. Si quieren, incluso estaría bien que lo pudieran marcar. Vamos a leer el apartado de Toño, ¿no? Lo que dice Toño. Hoy tuvo lugar la cena de la desdichada. La muñeca, primero, digo, para que vayan siguiendo la cadena semántica, ¿no? De la muñeca. La muñeca se quedó vestida con la bata chinesca de mi tío el maricón. Nada le iba mejor. Se quedó vestida, ¿no? Nada le iba mejor. Muñeca, vestida, nada le iba mejor. Decidimos, Bernardo y yo, sobre todo porque ella misma mandó las invitaciones, y como una gran cocotte o una excéntrica inglesa, fíjense, inglesa en su castillo, podía recibir en bata, por la borda con las convenciones. Fíjense, la propia excentricidad que ellos buscan para sí, entonces aparece también como una especie de mudanza, como una especie de carácter transitivo, aparece también en la desdichada, ¿no? Y hablando de las caracterizaciones de la desdichada, en este caso como una cocotte, ¿no? La desdichada recibe de 8 a 11, exige puntualidad. Ella nunca llega tarde, les advertimos a nuestros amigos. Puntualidad británica, ¿eh? Y nos sentamos a esperarles, cada uno al lado de la muñeca, yo a su izquierda, Bernardo a su derecha. Se me ocurrió que una fiesta disiparía la pequeña nube que ayer noté en nuestras relaciones cuando me corté al rasurarme mientras ella me miraba sentada en el excusado con las piernas cruzadas, ¿no? La muñeca. Ayer noté nuestras relaciones cuando me corté al rasurarme mientras ella me miraba. ¿La relación de quién? Y acá viene una de las hermosas confusiones del texto. La pequeña nube, ¿en la relación de quién? En la relación de Toño con la desdichada, en la relación de Bernardo con la desdichada, en la relación de Toño y Bernardo entre sí. Sentada allí, ¿sí? Allí, como quien no quiere la cosa, la rodilla protegiendo a la rodilla, bien coqueta. El excusado era solo el lugar más cómodo para sentarla a ver cómo me rasuraba. Me puso nervioso, es todo. No le expliqué esto a Bernardo, lo conozco demasiado y quizá no debí llevar la muñeca al baño conmigo. Lo lamento, de veras, y quisiera pedirle perdón sin darle explicaciones. No puedo, no entendería. Le gusta verbalizarlo todo, empezando por las emociones. El hecho es que cuando él dio la espalda a la ventana y nos buscó sin encontrarnos, yo me asomé a la sala y lo vi mirando a la nada. Pensé por un instante que solo vemos lo que deseamos. Hermoso, ¿no? Esa frase. Tuve un sentimiento de terror pasajero. Fíjense la palabra que usa, terror, ¿no? Cadena semántica, piensen, ¿no? En la cadena semántica del texto. Quise disipar el malentendido con un poco de broma y él estuvo de acuerdo. También eso tenemos en común. El gusto por cierto humor que sin saberlo entonces estaba de moda en Europa y se identificaba con los juegos dadaístas. Fíjense entonces, ellos son como una especie de dadaístas avant la lettre, ¿no? Digamos. Pero el surrealismo mexicano, claro está, no necesitó nunca de la patente europea. Somos surrealistas por vocación, de nacimiento, como lo comprueban todas las bromas a que aquí hemos sometido al cristianismo. Fíjense entonces, vamos a cosas que aparecen en el texto. La excentricidad, yo les dije, sobre todo muy vinculada también a la experiencia de las vanguardias, muy vinculada al surrealismo, ¿no? De hecho, una de las primeras exposiciones del surrealismo en Europa se le dio a cada uno de los artistas plásticos, creo que no plásticos también, creo que Breton también tenía el suyo, por ejemplo, un maniquí al que debían decorar. Por supuesto, la exposición terminó a las trompadas, como terminaban todas las exposiciones del surrealismo, sino casi que no les parecía que hubiese valido la pena. Pero estaba, no sé, el maniquí de Max Ernst, que creo que sigue estando en algún lugar de Europa, viene de esa exposición. Fíjense, ¿no? Entonces aparece la idea del vínculo entre la excentricidad y la vanguardia. Y por otro lado, ahora va a aparecer el componente al que ya más tarde también vamos a hacer alusión también, a lo que tiene que ver con el cristianismo, dice.
Somos surrealistas por vocación, vuelvo sobre eso, de nacimiento, como lo comprueban todas las bromas a que aquí hemos sometido al cristianismo, trastocando los sacrificios de la carne y hostia, disfrazando a las rameras de diosas, moviéndonos a nuestras anchas entre el establo y el burdel, el origen y el calendario, el mito y la historia, el pasado y el futuro, el círculo y la línea, la máscara y el rostro, la corona de espinas y la corona de plumas, la madre y la virgen, la muerte y la risa. Llevamos 5 siglos, nos decimos, con severo humor Bernardo y yo, jugando charadas con el más exquisito cadáver de todos, nuestro Señor Jesucristo, en nuestras jaulas de cristal sangriento. ¿Cómo no jugar con el pobre cadáver de palo de la desdichada? ¿Nos atrevemos? ¿Sas? ¿Por qué no? Acá, formidable lo que acaba de pasar en el texto. En primer lugar, toda esta reflexión, más adelante vamos a hablar sobre el rol de la religión en esto, sobre cómo interpreta la religión, ¿no? El personaje y cómo aparece la religión también como dándole un sustrato a esta vacilación. Dice, si jugamos charadas con el cadáver de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no vamos a jugar con el pobre cadáver de palo? En el colmo de la vacilación, ¿no? Entre la duda entre si está viva la muñeca o no, ya no solo está viva, sino que ya murió, ¿no? El cadáver de palo de la muñeca. Vuelvo. Ella misma invitó, recibe la desdichada y recibe en bata, como una gran cortesana francesa, como una geisha, como una gran dama inglesa en su castillo, valida del permiso de excentricidad para convertirlo en patente de libertad. Segunda vez, en uno solo de los apartados ya contamos 2. Fíjense la cantidad de veces que aparece y que habilita entonces, decíamos, nuestra lectura de esto, ¿no? Bien, qué genial que es este texto. Sí, siempre flasheo con eso. Bien, entonces esos son como los 3 ejes del fantástico que quería que ustedes observaran. Por supuesto no se van a librar de mí tan rápido, ¿no es cierto? Espero que no confiaran en algo semejante. Porque lo que vamos a ver también, que quería que repasáramos por lo menos rápidamente, es lo que tiene que ver con los tópicos que aparecen, ¿sí? Los tópicos propios de... Por un lado, del fantástico puede ser, no tanto, pero sobre todo de la obra de Fuentes. Nosotros ya leímos 3 textos, 2 que son de cierta envergadura, así que ya podemos encontrar algunos tópicos, algunas regularidades, que aquellas que no encontramos se las presento yo ahora como para que sepan y puedan rastrearlo después en las otras obras que quieran leer del propio Fuentes, ¿no? Del propio autor. El primer tópico que justamente no apareció en nosotros, creo, tendría que pensar, pero creo que no. Es un tópico que aparece mucho, en general, en la obra de Fuentes también, y tiene un nombre que, por supuesto, inventé yo y que no les recomiendo decir en ningún otro lugar porque dudo mucho que alguien pueda entenderlo. O que tenga siquiera un asidero. Pero es el tópico al que yo denomino el artista cachorro, ¿sí? Uso esa denominación, por supuesto, lo deben saber, del libro de Dylan Thomas, que se llama Retrato del artista cachorro, libro que también significó mucho para la generación de la propia generación del boom, ¿no? ¿Qué hace Dylan Thomas en ese texto? Justamente hablar, es un texto corto autobiográfico donde habla como sobre sus años como de formación, los años en los que empezó a considerarse a sí mismo como un escritor, y es una novela donde el personaje sale al mundo, ¿no? También imbuido, ¿por qué no?, de cierto halo de excentricidad, podríamos pensar. Bueno, hay un montón de esto, un montón de referencias a esto siempre en la obra de Fuentes. Le interesa mucho la figura del artista en ciernes, esta especie como de sujeto que está ahí, que cree poder cambiarlo todo en el mundo, aparece en muchas de sus obras. Y que en esta en particular viene a representar la figura de Bernardo, ¿sí? Bernardo es el artista total, podríamos pensar, ¿no? El poeta absoluto. Siempre le interesa, voy a leerles ahora una cita, pero mientras tanto, mientras la busco, les digo, siempre le interesa también a Fuentes pensar en esto, ¿saben por qué? Porque le interesa en algún punto, como por cierto costado, como pesimista, porque siempre le interesa como el contraste entre el aquí, entre esas promesas, ¿no? Y lo cumplido. Y le interesa también como todos los que quedan en el camino. Si leen a Chuck Moll, por ejemplo, el personaje el protagonista del relato, van a ver que en cierta manera es también, un poco como Toño, muchos de los que quedaron en el camino, ¿no? De los que, como dice Fuentes en este texto y muchas otras, después se terminan convirtiendo en abogados, periodistas, ¿no? Pero que en definitiva, como si fuese, transan
con el sistema su espíritu artístico. Bueno, en este caso igual Bernardo no, Bernardo termina siendo ese poeta al que ya se avisoraba al comienzo del texto, que por lo menos Toño nos presentaba. Voy a leerles Digo, ¿para qué? ¿Para qué les menciono lo de el antes y el ahora? Van a ver que es también un tópico de la obra de Fuentes, trabajar como con el desencanto y la desilusión, lo que antes prometía y ahora es decepcionante, decepción, ¿sí? Vamos a decirlo de esa manera. Voy a leerles la descripción que hace Toño de Bernardo, que me parece formidable, ¿sí? Y me parece que es tan característica del artista, de este tópico del artista cachorro, que no se puede creer. Bernardo leía y traducía en aquellos momentos a Nerval, nada más y nada menos que a Gerard de Nerval, ¿no es cierto? Uno de los grandes popes de la poesía romántica francesa. La secuela de imágenes de El desdichado, el poema de Nerval, ocupaba el centro de su imaginación. Viudo, un laúd constelado, una estrella muerta, una torre incendiada, el negro sol de la melancolía, ¿no? Esto que aparece en Nerval y que después también lo va a retomar un libro hermoso, si a alguien le interesa, de Susan Sontag sobre la literatura gótica que se llama así, El negro sol de la melancolía. Leyendo y traduciendo durante nuestros momentos de libertad estudiantil, noches largas, madrugadas insólitas, él me decía que del mismo modo que una constelación de estrellas llega a formar una figura de escorpión o acuario, así un ramillete de sílabas busca formar una palabra, y la palabra, dice, busca afanosa sus palabras afines, amigas o enemigas, hasta formar una imagen. La imagen atraviesa el mundo entero para darle un abrazo reconciliado a su imagen hermana, largo tiempo perdida u hostil. Así nace la metáfora, dice. Hermosa esta idea que es como una especie de síntesis perfecta de una poética, ¿no? Hermoso, me parece. Lo recuerdo a los 19 años, puro y frágil, con su pequeño cuerpo de mexicano noble, delgado, criollo, hijo de siglos de menudez corpórea, pero con una cabeza fuerte y dura como un casco de león. La melena de pelo negro y ondulado y la mirada inolvidable, azul hasta insultar al cielo, débil como la cuna de un niño y poderosa como una patada española en el fondo del océano más silencioso. Qué linda esa la concatenación de comparaciones, ¿no? 3. Una cabeza de león, digo, sobre un cuerpo de venado, una bestia mitológica, sí, el poeta adolescente, el artista que nace. Me encanta esta idea. Y insisto, si ustedes leen, hay en algunos otros textos de fuentes en las que aparece, no les digo exactamente igual, pero aparece mucho del desarrollo de esta idea del artista que nace, ¿no? De este momento tan convulsivo. Vamos con el segundo de los tópicos que aparece en la obra de Fuentes de forma habitual. Es la comparación, decíamos antes, ¿no? La comparación entre el antes y el ahora, ¿no? Esto que le interesa tanto a Fuentes. Fuentes, ustedes como sabrán, él mismo lo decía, su espacio, ¿no? El espacio en el que desarrolla sus acciones en general, hay excepciones, ¿no? Pero es la Ciudad de México, ¿no? Es uno de los tantos autores que se dejó atrapar por la dinámica de la narrativa urbana, podríamos pensar. Y hay siempre en sus obras una especie como de referencia a este contexto urbano de México, ¿no? Y hay como una especie de juego siempre ondulante entre el antes y el ahora, ¿no? México antes y México ahora. Lo que no es siempre, digamos, en detrimento del ahora, del México, ¿no? El México de ahora siempre es como peor que el México de antes. Lo que es interesante es que ese antes nunca es igual en cada texto, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se acuerdan en ese comienzo tan formidable de Aura, ¿no? Él va caminando por la calle Donceles y, ¿se acuerdan? Ustedes ¿no? Ve por un lado las tiendas abajo y por otro lado las tiendas arriba, ¿no? Y esas dos tiendas son a su vez dos tiempos diferentes, ¿no? La modernidad, lo de abajo, dice, y arriba las cosas siguen iguales. ¿Iguales a qué podemos pensar nosotros? Bueno, en Aura podríamos pensar que ese antes de la Ciudad de México al que alude es que incluso la propia Consuelo alude, ¿no? Bueno, nos han encerrado, dice, nos han enterrado vivas. Ese antes al que alude podríamos pensar es el siglo XIX, quizás. Quizás incluso podríamos ir un poco más atrás, y también en otros cuentos aparece como la figura de la
la metrópolis colonial, ¿no es cierto? De esa México de la colonia. Espero que lo recuerden eso de Aura. Si no lo recuerdan, léanlo de vuelta porque es una escena formidable, ¿no? Y que me parece a mí que explica muchas cosas del devenir del texto. Bien, eso lo pueden ver en Aura, por ejemplo, en ese fragmento. También en La Muñeca Reina hay, ¿no? Cuando pasa por el barrio y dice, bueno, pero este ya no era un barrio, no es un barrio igual que el que era. Siempre el ahora es peor, ¿no? Dice, ya no tendría por qué vivir más, Aura, Amilamia, en este lugar, porque este lugar es bastante más choto que lo que era, ¿no? Bueno. En este texto hay muchísima referencia a la distinción entre el antes y el ahora de la Ciudad de México. Y siempre, ustedes fíjense, no importa cuándo sea ese antes, respecto de este ahora, siempre lo que hay es una distinción, casi podríamos pensar una distinción como hídrica, ¿no? Estoy inventando, por supuesto. Quiero decir, lo que vive Ciudad de México es un presente de permanente desertificación. Siempre México, la Ciudad de México de la hora, es en relación a lo anterior un desierto, ¿sí? Mucho de eso quizá tenga que ver, ustedes saben que la Ciudad de México está construida en definitiva, era una ciudad lacustre, ¿no? Lo dice el propio Fuentes en alguno de los textos. Está construida sobre lo que era una serie de lagos concatenados, que era la Tenochtitlán. Esos lagos fueron disecándose de forma artificial en algunos casos, en forma natural de otros, hasta que se convierte en ese espacio habitable, ¿no? Habitable que tiene sus dificultades, digamos, como fue el lecho vaciado de un lago, ¿no? El lugar donde está el Zócalo, ¿vieron? El Zócalo es la plaza central es lo que sería para nosotros la Plaza de Mayo, ¿no? Pero es todo de cemento. Y el Zócalo, dicen, se va hundiendo centímetro a centímetro, año a año, ¿no? O sea, al punto de que ya como que los edificios centrales del Zócalo ya hay como 15, 20 centímetros de distinción respecto del resto de la zona construida. Se va hundiendo, porque claro, no es un lecho firme, el lecho de un lago, ¿no? Bueno, dije esto, pero sabrán entender el excursus. Quiero decir, México sufre esta especie como de progresivo y por supuesto metafórico proceso de disecación, ¿sí? Que nos invita a pensar un montón de cosas. A mí me interesa este antes, que siempre es móvil en la obra de Fuentes, esto que digo antes, nunca se refiere al mismo antes. En Aura es el siglo XIX o la colonia, y acá claramente alude como al pasado precolombino, ¿no? Como al pasado azteca de la Ciudad de México, al pasado lacustre. Voy a leerles un fragmento como para que vean que a mí me encanta de este texto. Acá. Página 87, dice. No sé por qué, pero todas las mujeres de nuestra casa se han puesto de acuerdo en lavar la ropa en otra parte, en otros lavaderos, en las fuentes públicas quizás, o en los canales que van quedando. Última prueba de la ciudad lacustre que fue México. Ahí va. Ahora las lagunas se están secando poco a poco, la ciudad lacustre. Ahora las lagunas se están secando poco a poco, condenándonos a la muerte por polvo. Hay un ir y venir de canastones colmados de ropa sucia y ropa limpia que las mujeres más fuertes, aunque menos hábiles, abrazan con esfuerzo, pero que las más atávicas llevan sobre las cabezas erguidas. Le adelanto un poquito lo que quiero leer. Amé tanto ese patio de nuestra casa de estudiantes. ¿Vieron los patios de las casas de México que tienen en el centro la fuente? Y dice, bueno, esa fuente, ¿no? A la que alude, dice, las mujeres no lavaban ahí. Y dice más adelante. Amé tanto el patio de esa casa de estudiantes, esa gracia mediadora entre el ruido de la calle y el abandono del apartamento. Lo amé tanto como amaría más tarde al Palacio Supremo, la Alhambra, que es un palacio de agua, donde el agua naturalmente se ha disfrazado de azulejo. No había estado entonces en la Alhambra, pero nuestro pobre patio en mi memoria conmovida posee los mismos encantos. Solo que en la Alhambra no hay una sola fuente que se haya secado de un día para el otro, revelando un fondo de renacuajos azorados, grises, por primera vez atentos en mirar desde allá abajo a quienes se asoman a la profunda fuente y los miran allí, condenados, sin agua, ¿no? Esta fuente que estaba en el centro del lugar donde vivían y que de un día para el otro se seca y deja los renacuajos, esta especie de renacuajos que no son otros más que, en la cadena metafórica, ¿no? Que no son más que otros más que los habitantes del Distrito Federal, ¿no? Que se quedan ahí boqueando un poco, esperando un poco de aire un poco de agua, perdón, en medio del desierto. Fíjense cómo también nosotros podemos pensar, voy a hacer un breve excursus también, espero no estarme extendiendo demasiado. Podemos también pensar en esto sobre lo que podíamos, a ver,
nosotros, ¿se acuerdan que cuando vimos a Rulfo también hablamos bastante sobre el desierto, ¿no? Es como una especie de topos común, tanto para Rulfo como para Fuentes, esta especie de desierto. Decíamos cuando vimos a Rulfo, bueno, hay algo como de lo natural, ¿no? Bueno, buena parte de la superficie de México está ocupada por desiertos. Justo igual, no es ninguno de los dos casos de estos autores a los que hacemos mención acá, ¿no? O sea, quiero decir, Fuentes está trabajando con Ciudad de México y Rulfo está trabajando con Jalisco, que no forma parte de los dos grandes desiertos que ocupan buena parte de la superficie de la ciudad, de México, ¿no es cierto? Yo creo que es como una especie de topos unificador de buena parte de la literatura mexicana del siglo XX, ¿sí? Que tiene muchas significaciones posibles, podríamos trabajar al respecto un montón. De hecho, fíjense, la obra de Juan Villoro, por ejemplo, también trabaja sobre el desierto. Ahora estoy leyendo un libro también de Valeria Luiselli, que también trabaja sobre el desierto, ¿no? Casi podríamos pensar, quizás 2021, que el topos del desierto en México entonces ha sido paradójicamente muy fecundo y que en cierto punto podríamos pensar, a ver, algunos de ustedes cursan conmigo literatura argentina, alguno quizás ya cursó. Recordará que en la literatura argentina del siglo XIX el desierto también era importante, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? O sea, hablamos bastante al respecto y si no, tranquilos que ya lo van a conocer. Pero que cuando hablamos en literatura argentina del desierto, yo siempre tengo que desarmar, les cuento que en media cuando trabajo sobre Echeverría tengo que desarmar, porque la idea de desierto que tienen los pibes es la idea de las pirámides de Egipto, ¿sí? Ese desierto, el desierto del Sahara, desierto de arena, y no tiene nada que ver con el desierto de Echeverría, no tiene nada que ver con el desierto de Sarmiento. El desierto de Sarmiento y el de Echeverría es un desierto de personas, es un desierto fértil desde el punto de vista, desde el punto de vista natural, pero desierto de personas, no hay gente. Bueno, ¿qué es el desierto? No es nada que yo pueda responder en este momento, dejo el interrogante. ¿Qué es el desierto también en estas obras que estuvimos viendo, ¿no? ¿Y por qué el subrayado de la desertificación de México en su totalidad? Nada, los dejo pensando. Espero no haberlos perdido con el excursus. Vamos con el siguiente tópico entonces, que quería que rastreáramos un poquito sobre el texto, que va a aparecer entonces en la obra de Fuentes, que va a tener que ver, y esto seguramente sí les haya saltado a la vista cuando lo leían, tendrá que ver con el rol de la mujer, ¿no? Este rol de la mujer que viene a corporizar, o que viene, vamos a pensar, a ocupar la figura de la desdichada. Y acá viene justamente una de las cosas interesantes del texto, porque el texto viene a plantearnos, ¿no? Como a mostrarnos, como a exhibirnos una serie de formas diferentes, de posibilidades diferentes de ser mujer, para ser mujer en México, por lo menos a mediados del siglo XIX, ¿no? ¿Qué modelos, en definitiva, deja el patriarcado para la figura de lo femenino, ¿no? Y lo interesante del texto es que todos los hace habitar por un mismo sujeto, ¿no? La desdichada. La desdichada va a ser todos esos modelos de mujer, ¿no? Va a ser la novia trágica, ¿no? La novia trágica, un poco también, eso les tiene que hacer acordar a Consuelo, ¿no? En la última escena, cuando se va caminando, la última escena no, la última, en el anteúltimo capítulo, que se va caminando y se va caminando vestida de novia, ¿no? Bueno, la novia trágica, ¿no? Que es el vestido con la que la encuentran, ha vivido una historia terrible atrás. La cocotte, ¿no? La puta, yendo un poco más allá, ¿no? De la cortesana directamente a la puta, a la madre, que también aparece representada, ¿no? Ella en algún punto los reta a Toño y a Bernardo como si fuese su madre y los trata de hijos, ¿no? La novia, ¿no? También. Y por último, la Virgen. Eso vendría a ser como el abanico de espacios que la mujer tiene reservados en la... que Toño y Bernardo también van asignándole a la desdichada y que con ellos podríamos pensar todo el patriarcado le asigna a la mujer mexicana, ¿no? Son todos lugares más bien de mierda, podríamos pensar. Todos lugares muy fértiles en desdichas, por lo menos a juzgar por el texto. Les voy a leer un par de fragmentitos de esto como para que vean cómo aparece, que me parecen muy lindos. Espero que no les resulte demasiado fragmentaria la clase.
Aunque bueno, estaría bien porque en algún punto copia también el modelo del texto, ¿no? Acá, esto quería leer. No, no quería leer esto. ¿Dónde estamos? Página 89, acá. Están en el Waikiki, el cabaret al que van a menudo. Las mujeres eran iguales al lugar, como el color del humo adentro del cabaret. Por ellas íbamos allí. La sociedad cerrada nos negaba el amor. Creíamos que dejando en casa a las novias que no podíamos seducir físicamente sin arruinarlas para el matrimonio, podíamos venir a estudiar leyes a la capital y aquí encontrar, como en las novelas de Balzac o el Octave Feuillet, una amante madura, rica, casada, que nos introdujese a cambio de nuestro vasallaje viril a los círculos del poder y la fortuna. Ela, como diría Rastignac, la Revolución Mexicana aún no se extendía a la libertad sexual. La ciudad, hablando de las múltiples deudas de la Revolución Mexicana, ¿no? La ciudad era tan pequeña entonces que todo se sabía. Los grupos de amistades eran exclusivos, y si dentro de ellos sus miembros se amaban los unos a nosotros no nos tocaban ni las migajas del banquete. Pensábamos en nuestras novias de provincia, preservadas, la novia, ¿no? Preservada, como albaricoque, mantenidas en estado de pureza detrás de las rejas y al alcance apenas de las serenatas, y nos preguntábamos si en la capital nuestro destino de provincianos solo se potenciaba de un grado más sórdido, o nos encontrábamos noviecita santa y nos íbamos a bailar con las fechadoras del guay. Más adelante. El cabaret era la respuesta. La música del bolero les permitía a estas mujeres redimidas del campo y explotadas de nuevo por la ciudad expresar sus sentimientos más íntimos, cursis pero ocultos. El danzón les permitía el movimiento inmóvil de sus cuerpos de esclavas. Terrible. Estas mujeres tenían la escandalosa elegancia del ciervo que se atreve a posar, es decir, a llamar la atención. Terrible. Qué ganas de boxearlo, ¿no? Bien. Más adelante, para ver otro de los modelos de mujer que, insisto, en el texto aparecen un montón, ¿no? Vamos a hacer un rastreo como de lo más somero. 120. Al final. Acá. Ahora van a ver el destino de la desdichada, ¿no? Que ya le había tocado ser casi de todo en el texto. Vamos a decir a la pobre desdichada. Solté a la mujer que me frotaba las rodillas, ya la dejaron ir a la desdichada, él está en el cabaret. Esto es con lo que cierra la parte 1 del texto, que es la parte sobre la juventud. Solté a la mujer que me frotaba las rodillas y puse el vaso sobre la mesa. El tumulto cómico en medio de la pista, levantada del cabaret, el súbito paso doble, el aire de fiesta taurina, el juego de luces calientes, rojas, azules, y la figura inconfundible de Teófilo Sánchez, su sacón rabón, sus botas mineras, el pelo de recluta, rapado con jícara, bailando la música del coso, con la mujer vestida de novia, zarandeada, levantada en vilo con los brazos del poeta popular, mostrándola en todo lo alto al respetable, enseñándola a la afición como una presa de la montería. Oreja y rabo, la res más ligera, tiesa y despingada, otra vez sobre el tablado, ahora girando el brazo rígido, levantado como para un cante de serpientes alucinadas, girando en círculos, el creyendo del paso doble, Teófilo Sánchez arrojando al aire a su compañera vestida de novia con el cuello abotonado hasta la oreja y el rostro cubierto por el velo nupcial, escondiendo los signos de la vejez. La destrucción, el agua, el fuego, la viruela. Los ojos tristísimos de la muñeca, ¿no? Ahí volvías a estar, la desdichada, volvías a estar ahí en el cabaret, vestida de novia trágica otra vez, ¿no es cierto?, en los brazos de Teófilo Sánchez. Tremendo el rol de la mujer también, que aparece en muchos de los relatos de Fuentes. Bien, vamos sobre el siguiente tópico que una y otra vez vuelve a aparecer cuando vemos fantástico mexicano, que tiene que ver con el uso de la religión, ¿no? Esa especie de fantástico católico al que, como vimos con Rulfo, hacía mención Monterroso. La religión como ofreciéndole al fantástico latinoamericano, pero en particular al mexicano, una especie de magma, ¿no?, de imagínico para producir la vacilación en el lector. ¿Se acuerdan, no es cierto? En Aura habíamos visto también cómo aparecían esas referencias
muy sincréticas en la figura de Consuelo, en esa especie de, como de altares de adoración que iban desde, como por supuesto desde los santos hasta los demonios, ¿no? Todos unidos en el mismo lugar. Acá vieron que en la cita que leímos, creo que fue la primera, había una alusión muy fuerte también a cómo ve ese magma de imágenes el propio Rulfo, ¿no? Como en esa especie de superposición permanente, cuando habla del surrealismo y el cristianismo, ¿no? Como esa especie de permanente superposición entre... lo vuelvo a leer mejor. Acá. Pero el surrealismo mexicano, claro está, no necesitó nunca de la patente europea. Somos surrealistas por vocación, de nacimiento, como lo comprueban todas las bromas a que aquí hemos sometido al cristianismo. Trastocando los sacrificios de carne y de hostia, disfrazando a las rameras de diosas, moviéndonos a nuestras anchas entre el establo y el burdel, el origen y el calendario, el mito y la historia, el pasado y el futuro, el círculo y la línea, la máscara y el rostro, la corona de espinas y la corona de plumas. Todo esto hace mención, la corona de espinas y la corona de plumas, disfrazando a las rameras de diosas. Hace mención, por supuesto, a algo que lo deben saber ustedes también y que ha estudiado más que la literatura, la antropología. La idea de que el propio el cristianismo triunfa también en México porque se pone por encima de la religión local, ¿sí? Y crea en tanto tal, digamos, una especie como de sincretismo, una especie de mezcla entre ambas, de mezcla indisoluble entre ambas, que tiene también, ¿por qué no?, un componente político, ¿no? O sea, también los oprimidos encontraron la forma de disfrazar sus viejas adoraciones y para seguir adorando a los viejos cultos, ¿no? Eso lo estudia más la antropología, como decía antes. Quetzalcóatl creo que es Jesús, la Virgen de Guadalupe, esta que es tan popular, también es porque ahora no me acuerdo cómo se llamaba, la deidad azteca a la que vino a representar. A eso es a lo que está haciendo mención, por supuesto, Fuentes en esta parte, ¿no? Y este es el componente que va a aparecer acá también. Esta es la forma de la religión que me parece a mí mejor se representa, mejor se cuaja con el fantástico, ¿no? Esta especie como de religión también transfigurada, de religión trastocada, de sincretismos iba a decir voy a decir lo que es políticamente correcto decir en este caso, ¿no? Entre lo mítico y lo religioso, ¿sí? Sincretismos, en definitiva, entre dos mitos diferentes, ¿no? Que es la cultura religiosa de lo mexicano, ¿no? Y que evidentemente ahí hay algo para pensar también en relación al fantástico. Bien. Vamos al siguiente de los tópicos que quería que... Vieron que estoy yendo rápido, no se nota, pero estoy yendo muy, muy rápido en realidad. En relación a esto, quería hablar un poquito sobre algunos recursos que usa para trabajar concretamente lo fantástico, ¿sí? Algunos recursos que ya habíamos visto en las obras anteriores y que quería que viéramos cómo operan acá. En particular, el más importante de ellos que es el recurso de la ambigüedad, ¿no es cierto? Esta ambigüedad que decíamos sostiene en el texto, se sostiene en el texto mediante el ejercicio constante de la pregunta ¿quién o qué, podríamos pensar, es la desdichada, ¿sí? Lo mismo que en la habitación mortuoria con la muñeca, o lo mismo que pasa sobre todo hacia el final del personaje, ¿no? Con la propia Aura y Consuelo. Bueno, ¿quién es? ¿Qué es esta desdichada, ¿no? Esta ambigüedad en el texto, nosotros ya vimos cómo trabajaba ahí en la primera de las citas que vimos, ¿no? Con la muñeca, con el maniquí, barra el cadáver de palo, barra la cadena semántica es infinita, ¿no? Para dar cuenta de esta especie de oscilación, esta especie de alternancia que nos propone. Pero me gusta pensar que además en este texto esta ambigüedad va como cayendo y permeándolo todo en el texto, ¿sí? Al punto de que no hay nada que tenga como una identidad sólida, una identidad fija, ¿no? Y que todo queda como... Todo es, ahí parezco Sigmund Bauman, ¿no? Todo es líquido, ¿no? Todo es inasible, todo es imposible de caracterizar de forma fehaciente. Fíjense que en el colmo de la ambigüedad llega también al trabajo sobre la idea propia como de la escena de lo travesti que aparece. No sé si se acuerdan. Ustedes, les voy a leer un fragmento de eso para que vean. La escena con Ogarrio, que para mí es formidable, ¿no? No hay nada en el texto que sea lo que parece, todo es imposible de caracterizar.
página 110. Acá. Bernardo. ¿Se acuerdan, no? Lo invita a la casa o barrio y aparece esta que no se sabe bien qué es la hermana, es Ogarrio disfrazado de mujer, es la hermana, ¿qué es esto? ¿No? Dijo que no anduviera perdiendo el tiempo ni con novias santas ni con putas, mucho menos con muñecas, rió desnudándose. Lo supe desde que entré al piso de empieza en medias res, ¿no? El apartado de Bernardo. Y ahí hay como una especie de mini flashback. Lo supe desde que entré al piso de la plaza Miravalle, lleno de biombos chinos y espejos de marco dorado, divanes mullidos y tapetes persas, olorosos a iglesias perdidas, a ciudades lejanas. Nada en la Ciudad de México olía como este apartamento donde ella apareció, fíjense en el uso de los pronombres, detrás de unas cortinas, idéntica a él, pero en mujer, pálida y esbelta, casi sin pechos, pero con un vello púbico abundante, como si la profundidad oscura del sexo supliera la llaneza del torso adolescente. Almendras y jabones desconocidos. Avanzó con su pelo muy largo, muy suelto, sus ojos adormilados y ojerosos, sus labios pintados muy rojos para disimular la ausencia de carne. La boca eran 2 rayas rojas, como las de él. ¿Ven? El mismo ejercicio que hace con es muñeca, en la muñeca reina, ¿no? ¿Es muñeca esa Milamia? O con ¿está viva o no está viva la desdichada? Bueno, el mismo ejercicio hace con ¿es Ogarrio o es quién es? ¿No? Desnuda, pero con medias negras que se sostenía la pobre con las manos, con dificultades, casi arañándose los muslos. Arturo, por favor. Se parecía a él como una gemela. Gemela, la idea del doble, ¿no? Él sonrió y dijo que no eran hermanos, pero se buscaron largo tiempo hasta encontrarse. Esta penumbra era de ella, ¿no? Está formidable. Ven que no hay nada que haya quedado idéntico en el texto. Todo es plausible de ser trabajado desde esta especie de cuña del sentido que es la ambigüedad, ¿sí? La ambigüedad lo tiñe todo, no hay nada que quede fuera de su influjo. Bien. ¿Qué quería decir más sobre esto? Porque yo me anoto las cosas, ¿eh? No se crean. Lo excéntrico. Bueno, también es verdad que en este caso particular, fíjense que también esto que decíamos, lo excéntrico es una de las razones por las que nosotros podemos pensar que el relato es, que el narrador es no confiable. Pero lo excéntrico, a su vez, y de forma un poco paradójica, también es lo que habilita el verosímil del texto, ¿sí? Porque una vez me pasó, uno de los alumnos que me decía, el texto no me lo fumo porque me parece totalmente inverosímil. Todo lo que pasa me parece increíble. Y me acuerdo porque lo dijo concretamente sobre esta escena. Es como, nada de todo lo que sucede me lo puedo creer, ¿no? De lo que pasa. Y a partir de ahí ustedes recuerden que el relato fantástico siempre tiene que tener como un basamento que sea verosímil. ¿Para qué? Para que el guadañazo de la vacilación entre y nos deje todavía más tambaleando, más enloquecidos que antes. Bueno, yo creo, sin embargo, que la propia excentricidad a la que hacíamos mención antes también es la que habilita en algún punto la lectura verosímil del texto. ¿Sí? Bueno, era así porque eran excéntricos. ¿Sí? El personaje no sale corriendo porque la excentricidad propia de los artistas que nacen, del artista cachorro, diría Fuentes, ¿no? Me parece que ahí hay algo interesante para pensar. Recuerden ustedes que Liliana Bodoc decía, ¿no? que el realismo es un texto, es un género mucho más permisivo, ¿no? Y que el fantástico es más permisivo respecto del verosímil, curiosamente, y que el fantástico es mucho más, el verosímil tiene que ser mucho más ajustado, ¿no? Mucho más, bueno, este texto yo creo que paradójicamente, lo mismo que habilita la lectura del narrador no confiable, habilita también la lectura del verosímil, ¿no? O por lo menos la sustenta, la lectura del verosímil. Bueno, todo bien, pero eran estos muchachos excéntricos que también hacían estas cosas, diría alguien. Un lector de realismo que es mucho más macanudo, ¿no? Pero hacían estas cosas, ¿no? Por otro lado, recuerden, otra vez, aquel que quiera atacar el texto por la verosimilitud. Recuerde que por otro lado decíamos, ¿no? El maniquí tiene un lugar muy importante dentro de la literatura, pero además tiene una tradición muy, muy intensa adentro de la cultura de las vanguardias. Como contábamos antes, les contaba de Kokoschka, del propio Ramón Gómez de la Serna. Gómez de la Serna cuando vivía acá en Buenos Aires, que era un dandy, ¿no?
Gómez de la Serna, cuando vivía acá en Buenos Aires, salía a todos lados. Hay fotos de eso, innumerables fotos, una innumerable cantidad de fotos. Cuando salía a caminar, salía con un maniquí, que era como una especie de mujer que lo acompañaba a todos lados. Hay fotos, hay una muy linda que están en el cine, los dos, miren, sí, mirando la película. Quiero decir, hay una tradición muy intensa dentro también del trabajo de las vanguardias y del fantástico sobre el muñeco y sobre el maniquí, por eso también el programa van a ver que recala mucho en eso, porque por otro lado es también un terreno muy fecundo para la pregunta como filosófica por antonomasia, ¿no? Que es en definitiva, ¿qué es a la que nos invita, a la que nos convoca el maniquí, ¿no? Que es, y el muñeco, en todas sus formas, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo humano, en definitiva? Lo humano, en la presencia del maniquí, también podríamos pensar que aparece casi por la diferencia, ¿no? Por lo que no es. La diferencia que hay entre el maniquí y el sujeto, bueno, ahí es donde radica la humanidad. Bueno, la pregunta, una de las preguntas filosóficas que motoriza, ¿por qué no? También la figura del tópico del maniquí, ¿no? Bien, espero haberlos convencido con esto, y si no, tranquilamente pueden odiarme de acá a fin de año. ¿Por qué no? Bien. El otro recurso del que queríamos hablar, entonces, hablamos sobre la ambigüedad. El otro gran recurso que quería que trabajáramos, que me parece a mí que aparece en las otras obras de Fuentes y de esta, en su tratamiento del fantástico. Hoy estoy un poco, ¿no? Les pido perdón. Ustedes dirán, siempre estás un poco... Quizás en la presencialidad sea una persona más organizada, o quizás no. O sea, eso lo tendrán que ver ustedes en alguna otra oportunidad, si es que se nos da. Pero bueno, el otro gran recurso, decíamos, para construir el fantástico, que me parece a mí aparece en las otras dos obras de Fuentes y también aparece en esta, es la predilección por la metonimia, ¿sí? ¿Se acuerdan? La metonimia es el tratamiento de la parte por el todo. Y se acuerdan que decíamos, ¿no? A ver, voy a dar dos ejemplos de las otras obras donde aparecía la descripción, sobre todo metonímica. Cuando entra Carlos a la cámara mortuoria, en vez de decirnos cómo es el espacio, ¿no? Bueno, hay un ataúd en el medio, hay una serie de cacharros y juguetes viejos tirados. Empieza desde los costados, ¿no? Hacia el centro, de una forma que es totalmente fragmentaria, de una especie de ir del fragmento al todo, que nunca termina de ir del todo al todo, ¿sí? Y que por otro lado a nosotros como lectores nos produce una enorme sensación de mareo, de confusión y de aturdimiento, ¿sí? Entra y lo primero que dice es los patines despelucados, no, el patín del diablo, las muñecas despelucadas, los globos desinflados que parecen ciruelas, ¿no? Ciruelas pasas. Bien, eso no nos ayuda para nada a darnos a nosotros la idea del conjunto. Bueno, lo mismo pasaba en Aura, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan cómo aparecía en la habitación, ¿no? Digo, también pensando en espacios, cómo aparecía la habitación de Consuelo en Aura? Lo primero entra y lo primero que hace es ver las veladoras, ¿no? Las velitas, las estampas, después ve la mano, ¿no? Que lo llama desde atrás. Decíamos, una imagen totalmente fragmentaria, esa descripción recontra hiperfragmentaria de la coneja, que hace que sea imposible que nosotros, antes de que nos diga una coneja, pensemos en un conejo. Sí, más lejos, ¿no? Bien, eso que nos provoca a nosotros el mareo también aparece en esta obra. Y fíjense que, así como en el otro, todo estaba en la muñeca reina, todo estaba centrado en el espacio. Perdón. Y yo les dije, acá todo lo que era atmosférico en la muñeca reina parece estar condensado en la figura del maniquí. Bueno, lo mismo va a pasar con la descripción del maniquí. Les voy a leer dos descripciones para que vean cómo nos describe al maniquí, cómo nos describe a la desdichada. Ay, ¿cómo le voy a decir maniquí? ¿Qué clase de persona soy? Una desamorada, un simple maniquí. Es la desdichada. Acá. Fíjense cómo la describe, ¿no? En vez de decir, era un maniquí alto, de 1,64 m, tenía la cara de esta forma, las manos de esta forma y la vestíamos así, dice así. Su escultor le dio un rostro de facciones clásicas, nariz recta y ojos separados, menos redondos que los de los maniquíes comunes y corrientes, que parecen caricaturas, sobre todo por la insistencia en pintarles pestañas en abanico. Los ojos negros de la desdichada, en cambio, poseen languidez.
los párpados alargados como de saurio, le dan esa cualidad. En cambio, la boca de la muñeca, tiesa, chiquita y pintada en forma de alamar, podría ser la de cualquier mona de aparador. La barbilla vuelve a ser diferente, un poquitín prógnata, como la de las princesas españolas. También tiene un cuello largo, ideal para esos vestidos antiguos abotonados hasta la oreja, como escribió el poeta López Velarde. La desdichada tiene, en verdad, un cuello para todas las edades. Primero mostraría su desnudez juvenil, luego se pondrá bufandas de seda y finalmente sofocantes de perlas. ¿Sí? Imposible ver el conjunto en ese detalle. No solo eso nos ayuda a la vacilación, no solo eso nos ayuda a esta especie de terreno pantanoso que es el texto, sino que también, por otro lado, esta metonimia, esta descripción metonímica de la desdichada es en definitiva, el vinculante total del texto, ¿sí? Ya vimos cómo apareció antes en el cabaret de la mano de Teófilo Sánchez y ahora vamos a ver cómo aparece al final de todo. Después de ese segundo capítulo, cuando ellos ya son viejos y podríamos pensar en términos exclusivamente de Fuentes, ¿no es cierto? En términos viejos deprimentes, ¿no? Que aparecen hacia el final. Les leo. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que la que aparece como virgen, ¿no? Es la desdichada? Por la descripción. Es la descripción metonímica, es la metonimia la que le sirve perfectamente a Fuentes para darnos cuenta de ese transcurso. Les leo la parte. Ahora yo me uno a la contemplación de la Virgen. Su escultor le dio un rostro de facciones clásicas, nariz recta y ojos separados, lánguidos, entreabiertos, y una boca tiesa, chiquita y pintada en forma de alamar. No es exacto la misma, pero usa las mismas palabras claves. Es formidable el trabajo que hace para que a uno no le pueda pasar jamás por alto que la descripción es exacta la misma que la de la desdichada. Facciones clásicas, la nariz recta, ojos separados, lánguidos. Las palabras tienen muchísimo peso. Y la boca tiesa, chiquita y pintada en forma de alamar. Tiene una barbilla un poquitín prógnata, como las infantas de Velázquez. Y también tiene un cuello largo, ideal para su gorguera, como la de la colombina. Al fin justifica su figura, al fin encuentra la razón y la postura de su desdicha. Abre los brazos clamando misericordia para su hijo y las manos de su piedad abiertas no tocan al objeto de su pasión. Ahí entonces es que finalmente, de ahí era que te tenía desdichada, de ahí era tu desdicha. En la mano izquierda le falta el dedo anular. Esto también es otro índice, ¿no? Sus párpados alargados, como de saurio, esa que por otro lado la expresión saurio, ¿no? Como de saurio nos miran entrecerrados, nos miran a Toño y a mí como si fuésemos muñecos inanimados. Son ojos tristes de una gran desdicha, como si un gran mal le hubiese ocurrido en otro tiempo. Lo mismo que dicen al principio, ¿no? Por eso le dice la desdichada a Bernardo, porque parece que un gran mal le hubiese ocurrido en otro tiempo. La descripción metonímica es perfecta, perfectamente igual, sin ser palabra por palabra igual, aparece desordenada, aparece ligeramente diferente, pero la clave está puesta en que usa las mismas palabras que funcionan como hitos, como mojones, ¿sí? En el texto. Espero que lo hayan visto y si no lo vieron entonces, que lo vean ahora. A mí me parece hermosa y la descripción me parece... Me explotan fuegos de colores en la cabeza, les digo, sinceramente. Y por otro lado, ¿no les parece genial? Y esto es lo que nos conecta con lo último que quiero decir sobre la desdichada. Espero no haber hablado mucho. ¿No les parece genial cómo al final el texto, en definitiva, lo que hace es invertir y al final la que los mira a ellos como si fuesen muñecos inanimados es ella? Ellos son los inanimados ahora. ¿Quiénes son los muñecos ahora? Sino este Toño y este Bernardo viejos que se han convertido como en caricaturas de sí mismos, ¿no? ¿Quién es el muñeco ahora? Diría la desdichada, ¿no? Me parece formidable y esto se vincula con lo último que quería decir sobre el texto, que tiene que ver con el universal humano, ¿no? El último de los tópicos. Toda esta generación, como venimos viendo desde Carpentier hasta esta parte, también buscaba que sus textos aludieran a universales humanos, ¿no? Que hablaran sobre, en definitiva, los grandes temas que convocan a la humanidad. Bueno, el gran universal humano que va a aparecer en este texto es también, ya había aparecido antes, quiero decir, en la obra de Fuentes, pero por eso lo vemos acá en la parte de los tópicos que se repiten, pero me parece a mí que es importante ponerlo en palabras como para cerrar esta parte, ¿no? El gran tópico, decía, tiene que ver con nada más y nada menos que la relación entre la vida, ¿no? Y los objetos.
Y la relación, lo vamos a ver más adelante también cuando veamos a otro autor. Y sobre todo también la relación entre la representación y lo representado. ¿Por qué? Porque en definitiva, va a decir Negroni, el texto, no, va a decir Negroni no, el texto en definitiva nos vehiculiza 3 preguntas, ¿no? Me parece a mí que son las que más motorizan la lectura de La desdichada. La primera, ¿tiene vida la desdichada? Esto que decíamos que es como la pregunta general del texto. ¿Tuvo vida y murió? ¿No? El cadáver de Palo parece habilitar la idea de ¿tuvo vida y murió? ¿Va a tener vida? ¿Su vida va a ser la que tiene que ver con, finalmente, con el uso religioso del maniquí? Estas 3 preguntas, por supuesto, no entienden, no tienen ninguna clase de respuesta, ¿no? No esperen de mí una respuesta, como digo siempre, pero además de todo, nos invitan a pensar también en algo que va a decir Negroni, ahora sí, que es propio del fantástico. Negroni va a decir que el fantástico va a encontrar, en definitiva, vehículo, va a encontrar un canal donde hacer circular 2 de los grandes miedos de los seres humanos, ¿no? Que a su vez son metáfora de otras cosas. El primero de los miedos tiene que ver con que el miedo a que lo animado se inanime, ¿no? El miedo a que nos convirtamos progresivamente en cosas. Si ustedes se ponen a pensar en la tradición de la literatura y del cine fantástico, hay un montón de eso, ¿no? Hay en algunos casos más figurado, incluso de la mitología, ¿no? Estoy pensando, pero en otros casos en algunos casos más figurado, en otros casos más literal. También hay toda una reflexión bien propia como del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Los siglos del fantástico por antonomasia, que tiene que ver con la objetivización del sujeto, ¿no? El sujeto que se convierte a sí mismo cada vez más como en una cosa. Estoy pensando en la película Metrópolis de Fritz Lang y todos esos que son trabajadores que son mecánicos, en definitiva, ¿no? Que se han convertido, se han ido mecanizando. Que lo animado se inanime, ¿no? Se convierta en algo inanimado, se convierta en un robot, en una cosa. Alguno diría, eso también es una buena metáfora de la muerte, ¿no? ¿Qué es la muerte sino convertir lo animado en inanimado? Bueno, sí, tranquilamente. La muerte no sería lo peor, en este caso, digamos, ¿no? El otro gran miedo, el otro gran grupo de miedos a los que el fantástico también dio como una especie de circulación, tiene que ver con la contracara de esto mismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo inanimado cobra vida, ¿no? Hay larguísima tradición al respecto en el fantástico, empezando por, no sé, El hombre de arena de E.T.A. Hoffman, uno de los clásicos del género. Vos también tenés muchos cuentos para decir para hablar sobre eso. Sí, por supuesto, la idea de que lo inanimado se cobre vida, es una idea también que viene me parece a mí, a drenarse a partir del fantástico y que, ¿por qué no?, drena también la figura de la desdichada, ¿no? Esta especie como de sujeto a la que también, además de rendirle una cierta forma de veneración, ¿por qué no? Y les inflige también algún tipo de miedo y de temor. Ahí también una reflexión sobre la vida, ¿no? Y si el otro era el temor a la muerte, la metáfora del temor a la muerte, esto también encierra en sí mismo una metáfora que tiene que ver como con la creación, ¿no? ¿Qué es la creación sino el intento de hacer que algo inanimado cree vida, que tenga vida, ¿no? El intento siempre, por definición infructuoso, por definición fracasado, de que lo inanimado cobre vida, ¿no? Diríamos. Todos creamos en cierta medida con esa ilusión, ¿no? Eso es lo que va a decir Negroni, por lo menos. Si ustedes tienen algo para decir al respecto, pueden hablarlo con ella. Lo cierto es que esto también, ambas instancias, ¿no? Tanto el primero de los miedos como el segundo de los miedos, lo que hace también son poner en tela de juicio, poner en tensión, podríamos pensar, esta especie como de línea, esto que creemos, que es una línea divisoria, que es la distinción entre lo vivo y lo muerto. Lo que borronea el fantástico sistemáticamente es justamente ese espacio, ¿no? Donde las cosas que están vivas no están tan vivas y las cosas que están muertas no están tan muertas, ¿no? Tenés mucho para decir, Pau, ya sé. El cuervo también se está poniendo nervioso de tanto que quiere hablar al respecto. Pero bueno,
lo cierto es que es uno de los grandes motores del género fantástico y una de las grandes de las grandes preocupaciones que ha requerido también mucho trabajo con lo metafórico, ¿no? Porque ¿qué es esta preocupación por el espacio que hay entre la vida y la muerte, la brecha que podríamos encontrar que hay entre la vida y la muerte, que son, digamos, sino también las prefiguraciones, por ejemplo, el fantasma, ¿no? Quiero decir, dentro de los tópicos clásicos del género, el zombie mismo también es un buen habitante de ese espacio, y por qué no, la muñeca, ¿no? Que viene a estar acá en una especie de tercer orden, pero no por ello menos importante. Bien, he concluido por hoy, espero no haberlos aburrido demasiado. Espero que les sirva también este método que fuimos armando de ir leyendo también ir con el texto, digamos, ¿no? Avanzando en la lectura, que me parece a mí que es lo más importante de todo. Hoy no se llevan consigna, porque la consigna de hoy, la consigna que cierra la mini unidad sobre Carlos Fuentes, va a ser para el parcial. Así que vayan preparándose, tengan a Fuentes, no abandonen todo lo que pensaron en relación a Fuentes, porque lo van a tener que volver a utilizar cuando veamos el parcial de la materia. Así que, bien, porque lo único que tienen que hacer para la semana que viene es leer a nuestro próximo autor, que es García Márquez. Por supuesto, de García Márquez había 10.000 cosas para leer y todas eran muy interesantes, así que voy a optar por un rincón muy, muy chiquito de su obra, que me gustaba trabajar con ustedes y me parecía que podía aportarnos algo, alguna mirada nueva y alguna herramienta nueva en relación a lo que nos viene a ofrecer la literatura del boom, ¿no? Boom que, insisto, nosotros recorrimos mayoritariamente con la figura de Fuentes. Ya les comenté por qué de mi elección, ¿no? Porque me parece que García Márquez es el autor de todos los que vemos en el programa, de todos los que podríamos ver, es el autor que más ustedes han leído por su cuenta, entonces me parecía que estaba bien que resignara su posición de privilegio para otorgársela a alguien más. Bien, entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Espero que estén muy bien, que se cuiden y que cualquier duda que tengan me consulten por este o por cualquier otro medio. ¿Sí? Nos vemos prontito. No saludé yo. Chau, ahora sí. Chau.